hijo, yo soy un indio. Me llamo ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ya iba a decir buenas tardes, muy buenos días, iniciando esta jornada con mucho ánimo, mucho ahínco, mucho ñeque, porque hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a conversar sobre esta coyuntura electoral que sigue generando más de una inquietud e incertidumbre. Como siempre, les agradecemos por sintonizarnos en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Carlita Coronel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, mi querido Andresito Durán, a nuestros amigos y televidentes de Pichincha Universal. Como siempre, un abrazo enorme a todos quienes nos miran y quienes nos escuchan por los diferentes canales de comunicación de Pichincha Universal, 95.3 FM, 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero, www.pichinchacomunicaciones.com.es. Luego de este feriado largo, recargados, ¿no? Que hayan descansado, que se hayan quedado en casita. Yo le decía al Andrés, yo en mi casa, bien jugada carnaval, pero en la casita. Bien la casita mojada. con la familia, sí. Aprovechando comiendo humitas. Ah, bien. Pero sí, y obviamente... Humita con cerveza, dice ella que come. Muy bien, muy bien. Aprovechando un poco el descanso también, pero esperando sobre todo que todos ustedes se cuiden, se sigan cuidando, porque continuamos lamentablemente con esta crisis sanitaria que nos tiene crisis por todo lado, porque no solamente es la enfermedad, sino el tratamiento que se ha dado a la misma, sobre todo en este país. Veía una lamentable noticia, Andrés y amigos, que al parecer en Estados Unidos se dice que Ecuador no es un destino turístico para los estadounidenses. ¿Quién lo dice? Por el riesgo que se tiene, la Dirección de Turismo en Estados Unidos, justamente por el riesgo que existe de contagios aquí en el Ecuador. Así que, vea, todo es una cola. Tenemos que cuidarnos para que se reactiven las cosas, tenemos que hacer las cosas bien para que nos podamos activar de una manera productiva. Así que doloroso también ver la aglomeración de personas en las playas, en los lugares turísticos, sin normas de bioseguridad, sin distanciamiento físico y sobre todo teniendo además unas autoridades que tampoco ponen restricciones adecuadas. Es bastante lamentable. El día de ayer yo leía un tuit en el que decía que se trataba toda esta situación de una estrategia maquiavélica, ¿no? En la que prácticamente las autoridades de turno pretenden que exista un contagio masivo para de alguna forma menguar la posibilidad de que acudamos a las urnas en esta segunda vuelta, ¿no? Hay que dar el beneficio de la duda, no estoy aseverando nada, pero me parece a mí que la situación es bastante compleja en torno a la coyuntura electoral, institucional, al juego político en este entramado de elecciones 2021 y por supuesto también al impacto que ha tenido esta pandemia, que hacemos un llamado a todas las personas a que tomemos conciencia con los cuidados, los protocolos de bioseguridad. Hay que reforzarlo, a respetar el tránsito vehicular en el sentido de las restricciones que en este momento pesan sobre las diferentes placas para que los autos puedan movilizarse. En fin, un sinnúmero de cuestiones que usted como ciudadano, ciudadana debe tomar en cuenta a la hora de pensar en su familia. En sus manos está la salud, como siempre lo decimos.
ya que carecemos de autoridades y de gobierno en este momento. Así es, queridos amigos, así que en estos momentos nos vamos a ir a tratar justamente este tema con las tendencias de Twitter que nos trae nuestro pajarito azul. Hoy vamos a tener el pajarito azul en 2 partes, así que vamos a empezar con la primera parte de nuestro pajarito azul que nos dice Larry en Twitter con lo primero en tendencia. Échele, échele. ¿Qué dice Larry? Vamos brevemente entonces con las principales tendencias. Como ya se lo conoció el día de ayer, una de las principales novedades dentro de la coyuntura es justamente esta solicitud de prisión preventiva contra algunos funcionarios de la alcaldía de Quito. Entre esas personas se dictó una especie de prisión preventiva por parte de la Corte Provincial de Pichincha. También la presentación periódica de las siguientes autoridades y funcionarios públicos. Grillete electrónico contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda. También está Linda G, Daisy H y Erika A. Estas personas estarían vinculadas a un entramado de sobreprecios con la adquisición de pruebas PCR, que se los realizó el año anterior, a mediados del año anterior, julio del año anterior, por lo cual la Fiscalía realizó una indagación previa. Estas son algunas de las novedades. Frente a esto, Jimena Abarca Durán, una de las personas que también está involucrada en este entramado, sentenció y dijo lo siguiente: estaremos prestos a cumplir las medidas cautelares del juez, no tenemos absolutamente nada que ocultar, tendrán que pedirnos disculpas. Es lo que dijo una de las involucradas en este entramado. Ella es doctora en medicina y cirugía, además magíster en Community Health, en ciencias de la sexología, es profesora universitaria y parte de, de la Secretaría Metropolitana de Salud. Mucha cerveza con mucha agua, creo yo. mucha agua para estos momentos. Mi estimado Andrés y queridos amigos, nos dicen en este momento que tenemos conectado a nuestro invitado del día de hoy por un tema de su agenda personal. No va a poder estar un poquito más tarde, así que se nos adelantó la entrevista, así que le vamos a dar la bienvenida ya directamente a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Jorge Acosta Cisneros, abogado, doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, tiene una especialidad en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar, es director de Cisneros y Acosta, abogado litigante, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, que cesó a los diputados del Congreso del 2007 al considerar que estaban interfiriendo en el proceso electoral. Fue cercano a Sociedad Patriótica también y abogado del ex contralor Carlos Polit, con quien renunció a su defensa por diferencias con su representado, dijo el doctor Jorge Acosta. Así que ya le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy para tratar el tema sobre el Consejo Nacional Electoral. Buenos días, doctor. Doctor Acosta, un gusto saludarlo. Le habla Andrés Durán y Carla Coronel nos acompaña también. Quisiera iniciar con las principales interrogantes en relación a esta situación que hoy acontece en el Ecuador. Una grave crisis institucional en el ámbito del Consejo Nacional Electoral, de lleno también, o en el medio o en la mitad, si se quiere, de esta coyuntura política, un intento de boicot a través de medios de comunicación, haciendo un grave perifoneo en torno a un supuesto financiamiento ilícito del ELN, y también autoridades que intentan ejercer presión para que se defina ya de una vez por todas esta segunda vuelta y con qué candidato competiría Andrés Arauz. ¿Qué decir al respecto de todo este entramado que hoy acontece en el país? Está silenciado. Está silenciado, doctor. ¿Está prendido el teléfono? Ahí sí, ahí le escuchamos. Otra vez se silenció. Ahí sí. Ya. Bueno, comenzaré al revés, ¿no es cierto? Primero, este intento de escandalizar con respecto a un supuesto aporte al señor Arauz, a mí me parece de lo más deleznable, repugnante, repulsivo, ¿cierto? Por varias razones. Primero, este asunto no debió jamás ser introducido en plena campaña electoral. Segundo, es la primera vez y resulta insólito que dentro de campaña venga expresamente un fiscal de un país extranjero personalmente a presentar con bombos y platillos este tipo de asuntos. Luego de eso se han hecho ya varios análisis a los videos estos y encontramos de que, por ejemplo, ahí se escucha el sonido de un ave que no es precisamente del sector donde está
supuestamente grabada, del sector guerrillero, donde está supuestamente grabada ese video, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con la vegetación. La vegetación es totalmente distinta, es subtropical, y donde se supone que están los guerrilleros estos es en zona tropical. No sé si ustedes también se han percatado de que en el segundo video los colores de la bandera de este grupo irregular están al revés, ¿no es cierto? Están al revés. Entonces, todas esas cosas hacen presumir una payasada para tratar de perjudicar a uno de los candidatos, ¿no es cierto? Esas prácticas no deben utilizarse en las campañas políticas, aunque ya advertí en alguna otra entrevista de que esta fase de la campaña política va a ser la más sucia que se ha visto en la historia del Ecuador. En cuanto a lo que está sucediendo, pues eso es un pecado de la autoridad electoral. Antes, doctor, perdón que le interrumpa, antes de pasar a este análisis de la situación electoral, ¿cuál sería el principal objetivo de todo este entramado oscuro, de estas operaciones de sedición, de estos falsos positivos? ¿Por qué usted asevera que, o cuáles serían las pretensiones de orquestar una campaña sucia en contra de Andrés Arauz? ¿Por qué asegura usted y a pues, qué no, obedece? Están clarísimos. Lo menos que pretenden estas personas es perjudicar a la campaña, perjudicar para que no saque los votos necesarios para llegar a un feliz término, por un lado. Y por otro lado, tratar de que sea descalificado. Pero ahí se van a encontrar con un problema de carácter legal, ¿no es cierto? Ellos mismos están hablando de un supuesto aporte de dineros de un grupo irregular hacia uno de los candidatos, concretamente al señor Arauz. Pero esto hay que comprobar. Es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que hacer esa revisión. Primero viendo si es que él es el que ha recibido directamente, el señor Arauz es el que ha recibido directamente estos dineros de la supuesta guerrilla, o ha aceptado expresamente que se los reciban. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el responsable del manejo del dinero de una campaña política es el responsable único de la campaña, ¿cierto? Que se designa al comienzo de esta por imperio de la ley, porque la ley dice que hay que designarlo. El responsable de campaña, no el candidato. Por un lado. Por otro lado, entiendo que es una unión de dos grupos políticos la que le patrocina al señor Arauz, ¿no es cierto? Un Polo Democrática y algún otro. Entonces ahí hay un procurador común. Entonces hay que determinar, repito, si es que el señor Arauz dolosamente solicitó que se acepte esto. Una vez determinado el asunto, si es que el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral encontraren una actuación dolosa del candidato al haber recibido el dinero, repito, dolosamente, ahí debería enviar todo lo actuado a la Fiscalía para que excite el procedimiento penal correspondiente. Es decir, faltan un montón de lunas para que eso ocurra. Sin embargo, algunos falsos líderes de opinión, obviamente políticos contrarios, obviamente grupos que no quieren que un joven esté terciando en estas elecciones, pues ya han dictado sentencia, ¿no? Ya han dictado sentencia. Y eso es repugnante, debemos rechazar todos los ecuatorianos, porque la única manera de salir del subdesarrollo es respetando a la ley. Y para entender estas cosas, lo único que falta es saber leer y escribir y entender el castellano. Leer la ley, punto, se acaba el lío. ¿O será que quieren reeditar el famoso influjo físico de la irrita sentencia del caso Sobornos? Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta sobre la crisis institucional que se mantiene en el Consejo Nacional Electoral, y justamente ante eso quería hacerle una consulta, doctor. ¿Cómo se podría garantizar la transparencia de este
proceso electoral, si venimos con una crisis institucional desde el inicio de las elecciones, desde la convocatoria de las elecciones, entre una disputa entre el Consejo Nacional Electoral, entre el Tribunal Contencioso Electoral, los vocales internos que no se ponen de acuerdo entre ellos, ya algunas irregularidades. Tenemos una crisis institucional que está marcada en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo podemos nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas, estar tranquilos y decir, este proceso va a tener una transparencia, se va a arreglar este tipo de hechos que usted dice que no tienen ni pies ni cabeza, como lo que estamos conversando en este momento sobre Andrés Arauz? ¿Cómo se puede garantizar con esta crisis institucional interna? Mira, esta crisis institucional interna y externa es culpa de haber elegido a quienes eligió el Trujillato y los Adláteres. Esa es la nefasta herencia que tenemos. Usted paséese por cualquiera de las instituciones de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designaron en ese entonces este grupo de ciudadanos, y encontrará que en todas hay problemas para lograr que se actúe con una conducta apegada a la ley, a la Constitución y por lo menos a la lógica. No hay. ¿Cómo garantizar de que esto ocurra, de que ya la transparencia vuelva? Leyendo la ley. Sin la ley están todas las soluciones. Ahí dice, dice, a ver, usted el 7 tiene elecciones. Usted tiene que contar votos, le dice la ley a la autoridad electoral. Cuente votos. Contados los votos, hasta el último voto del último ciudadano más alejado del país o del interior. Contados esos votos, proclame los resultados. Y luego hay 3 días para que los que se sientan perjudicados, interpongan sus respectivos recursos para lograr la reapertura. Pero, dice la ley, que adjunten los probatorios documentarios. Si usted no tiene los probatorios documentarios, no juega su pedido de reapertura. Punto. Se acabó el lío. Si es una cosa extremadamente sencilla, no necesita usted ser PhD para entender eso. No lo necesita. Lea la ley. El problema es que las autoridades no leen ni siquiera la ley de aquella institución donde les toca ejercer la función. A pretexto de descorreizar las instituciones, desinstitucionalizaron al país. Y estas son las consecuencias de esa actitud irresponsable. Doctor, consultarle sobre algo que sigue llamando la atención y preocupa más de uno. Realmente la institucionalidad del Ecuador se ha convertido en una especie de novela, de culebrón si se quiere, en el que prácticamente hay una disputa. Sale Diana Tamaín, dice que hay un segundo contrincante de Arauz, que es Yacu Pérez. Después de unos minutos sale Pita, dice que el candidato que en realidad va a la segunda vuelta es Guillermo Lasso. Después Guillermo Lasso y Yacu Pérez tirándose guiños, tirándose piropos, después se pelean, vuelven a generar concertación, vuelven a pelearse. Se convoca a una reunión del Consejo Nacional Electoral en el que parece que se llegan a acuerdos. Después en redes sociales sucede lo contrario. Yo creo que hay un gran perdedor en todo este entramado y disputa institucional, que es los millones de electores y los millones de ecuatorianos. ¿Qué decir al respecto de esta situación por la que está transitando el país? ¿Y quiénes realmente son los afectados? ¿Cuál es la salud democrática que hoy tiene el Ecuador? Efectivamente, el afectado es el ciudadano. Usted lo ha dicho muy bien. Cuando nosotros ejercimos la autoridad en el Consejo Nacional Electoral, los periodistas nos preguntaban, oiga doctor, ¿por qué usted no ha contratado un conteo rápido? Y yo les contesté, porque si voy a fallar, prefiero fallar gratis. Recordará usted que todas las anteriores elecciones de nuestro mandato tuvieron problemas, inclusive los brasileños se fugaron del país, tomaron las de Villadiego, y el país siempre se perjudicó, ¿no es cierto? Eso se dijo cuando yo escuché de que habían contratado el conteo rápido. Pero bueno, ya contrataron. Con ese dinerito hubieran comprado vacunas o alguna otra cosa, ¿no es cierto?
¿Qué sucede? Se hacen, las empresas de encuestadoras hacen sus encuestas, ponen unos en más, otros en menos, todo el mundo falla como han fallado desde hace un par de décadas, como han fallado, siguen fallando, y lo mismo ocurre con las encuestas a boca de urnas. Todo esto hay que revisar para ya impedir que sigan participando estas gentes que fallan a cada momento, ¿cierto? Con la misma tónica y técnica, el Consejo Nacional Electoral emprende con un conteo rápido. Pero hay que tener cuidado, pues, de que cuando usted tiene un rozamiento entre los resultados electorales de dos candidatos, tiene que callarse la boca. Usted no puede decir cuando hay una cercanía terrible como la que hubo en ese momento que ellos tuvieron los resultados electorales por el conteo rápido. Usted no puede decir fulano o mengano está primero o está segundo. Usted tiene que callarse la boca, porque puede ocasionar hasta una guerra civil. Ese fue el grave problema que suscitó toda esta algazara que está ocurriendo y que espero no tenga una escalada de violencia. Doctor, perdóneme si soy insidioso y perdón a la audiencia que en este momento nos sintoniza y a la gente que nos puede ver a través de la transmisión. Pero ¿le parece que esto ya estaba planificado, orquestado? ¿Hay la posibilidad de pensar desde esa perspectiva? Porque, a ver, resulta paradójico que teniendo una presidenta que responde a los intereses de un partido político como es el de Pachacutic, teniendo un consejero que responde a los intereses políticos que es del movimiento Creo, no se haya generado una especie de, mejor dicho, se haya generado una especie de posicionamiento en función de los intereses que ellos expresan. ¿Esto estaba planificado? ¿Hay la posibilidad de pensarlo en esos términos o estamos pecando de insidiosos? Da para hacer un sinfín de elucubraciones y malos pensamientos, ¿cierto? Yo como soy abogado prefiero no meterme en eso mientras no tenga pruebas. No puedo decir que es planificado. Únicamente lo que puedo decir es que hay un marasmo, un desbarajuste, hay un relajo completo que debe ser compuesto vía lectura de la ley. Punto. Se acaba el libro. Nada más. Esto son ¿Qué salida constitucional y por la vía del derecho tenemos hoy por hoy en este entramado? La ley, la que acabamos de conversar. La ley le da el mecanismo. Cuente los votos. Abra las urnas, cuente los votos. Proclame los resultados. Dé espacio para impugnar. Si es que hay impugnaciones debidamente respaldadas con documentos, recuente. Si no, rechace el recurso. Fin. Doctor, pero también podemos hablar entonces de sanciones con hechos. Usted dice, yo necesito pruebas para tener en tal caso una sanción. ¿A quién se va a sancionar por las 6 millones de papeletas mal impresas? Todavía estamos esperando que se sancione sobre ese tema. Al que ha dado la orden de imprimir con esa falla, comenzando por el que hizo el diseño. Hay que sancionarle. Ahí sí tiene que entrar la agenciosa Contraloría General del Estado. Pero no se están demorando mucho ya, doctor. Si ya se tienen las pruebas y no hay ningún responsable. Vea, ahorita lo importante es que se defina qué es lo que va a pasar con la elección propiamente dicha. Ya en esto de los señalamientos de responsabilidades civiles, penales o administrativas, ya tenemos que tener un compás de espera un poco más largo, pero aún sí estamos acostumbrados a que nos apliquen la velocidad en ciertos casos y la demora en otros casos. Eso sí es a la conveniencia y a la demora. Peor aún en tratándose de una institución como la Contraloría, que está encabezada por un ciudadano que delante de todo el Ecuador, en las pantallas, tuvo a bien romper un documento público que es una acción de personal que le sacaba de la subcontraloría. Entonces, de ellos yo no espero nada. De la gente nombrada por el Trujillato no espero nada. Lo único que ruego es que se den los resultados, que se interpongan los recursos, que haya la segunda vuelta, que gane quien tenga que ganar. Y el resto ya veremos cómo corregimos. A ver, doctor, usted mencionó algo que a mí me parece clave y fundamental.
hay que de alguna forma analizar esta situación y esta coyuntura crítica para ir al meollo del asunto y cuál es la génesis de este problema. Usted dijo, descorreizar las instituciones ha generado este grave conflicto institucional, esta desinstitucionalización del país. Yo quiero que usted nos ayude con una reflexión en ese sentido, porque parecería ser que alrededor de esta consulta popular del 7 veces sí, del Trujillato, de todo lo que significó ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, le hizo bien a la democracia y le hizo bien al país. Pero hoy estamos viviendo las consecuencias y poco y nada se dice en los grandes medios de comunicación sobre esta temática. ¿Qué reflexión entonces merece y amerita esa coyuntura que hoy estamos viviendo, pero que también es el reflejo y el espejo de lo que vivimos hace 2 años atrás con esta denominada consulta popular y con esto que han calificado los analistas como el Trujillato? El Trujillato le hizo bien al país, pero bien mal, porque este asunto fue efectivamente formado por comisiones. Un camello es un caballo hecho por una comisión. Esos son los resultados de las famosas comisiones. No sirven para maldita la cosa, ¿no es cierto? Y eso es la consecuencia de lo que estamos viviendo. Me ratifico en el hecho de que en lugar de descorreizar el país, como supuestamente era la intención de estas gentes, desinstitucionalizaron al país. No lo hicieron bien. No escogieron bien las personas que deben protagonizar la autoridad, que deben ejercer la autoridad. Se supone que para eso son los concursos, para escoger a los mejores, no para escoger a los peores. De modo que yo no estoy de acuerdo con que la comisión y la consulta popular, etcétera, etcétera, haya servido para hacer bien al país, ¿no? Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista. Y claro, la gente que tiene su corazoncito dice, pues es que nos han hecho tanto mal, han hecho esto, otro, etcétera, etcétera. Gracias a eso, gracias a ese buen corazón de los ecuatorianos, lograron lo que han logrado, es decir, el marasmo en el cual estamos viviendo en este momento. Lograron introducir disparates como, por ejemplo, decir que un candidato recibe 80,000, cuando hace un par de meses decían que el robo es de 80,000 millones de dólares, de 70,000 millones de dólares. Alguien que ha robado semejante billete va a estar pidiendo caridad de 80,000 dólares. Esos disparates estamos viviendo. Y es nuestro deber que terminadas las elecciones, todos nos pongamos a trabajar para corregir todo el sufrimiento que ha causado esta etapa de pusilanimidad y mala fe. Doctor, con toda esta crisis y con todos estos desmanes que se están dando en el Consejo Nacional Electoral, ¿se podría hablar de que se podría estar fraguando tal vez la idea de aplazar las elecciones de la segunda vuelta, o realmente no ingresaría ahí un escenario como este, el aplazar las elecciones? Es decir, el 11 de abril, pase lo que pase, tiene que ocurrir la segunda vuelta. Efectivamente, no va a ocurrir el aplazamiento. Créame que no va a ocurrir. La ley no lo permite. Es una fecha que está grabada en piedra. Y hay una sanción una razón muy sencilla. El 24 de mayo tiene que posesionarse el nuevo presidente de la República. Y eso está en la Constitución y en la ley. Para cambiar eso, habría que reformar tanto la ley cuanto la Constitución. Y eso, falta muchas lunas para que eso ocurra. Sin Doctor, embargo, sigue Andresito. consultarles sobre esta situación que también necesitamos develar y dilucidar, ¿no? ¿Qué nos espera a los ecuatorianos en un posible gobierno, pongamos un hipotético caso, sea cual sea de Andrés Arauz, sea de Guillermo Lasso, sea de Yacu Pérez? Manejar el país con esta institucionalidad va a seguir siendo un dolo permanente para los ecuatorianos. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno en materia de reinstitucionalización de las instituciones del Estado? ¿Cómo se tiene que recuperar la vía institucional y cómo se tiene que fortalecer las instituciones democráticas en este país? Vea, para eso necesariamente, en primer lugar, la crisis económica es horrorosa, terrible. Ahí no existe la varita mágica para que venga quien venga, diga ya está compuesto el asunto. Se necesitará un tiempito para que se reactive nuestra economía.
En cuanto al tema institucional, en cuanto al tema gobierno de las instituciones, o su organización, etcétera, etcétera, yo pienso que debe existir una constituyente de plenos poderes para que declare caducados, que declare terminados todos los periodos de todas las personas de elección, sea popular o sea institucional. Si Usted sostiene que la vía para reformar el Estado es la constituyente, entonces. Claro, hay que reformar la Constitución, porque lo otro sería hacer reformas vía Congreso o hacer reformas vía consultas populares. Sería poner parches, pues. Entonces hagamos de una vez una que sirva para todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Se declaran caducados los periodos. Se encargan a gente de más o menos potable, permítame la expresión, para que asuma esas obligaciones institucionales. Hasta cuando se organicen los respectivos congresos o la Constitución nueva establezca el mecanismo para ello. No queda más remedio, créame que no queda más remedio, porque si mantenemos el actual status quo, estamos fritos. Y digo que estamos fritos porque es la única palabra que describe la tragedia que estamos viviendo, no solamente en el ámbito electoral, sino en todo ámbito. En todo ámbito. Gracias. Doctor, se le agradece muchísimo por su participación, su intervención, siempre muy agradable poder participar con usted y conversar. Muchas gracias, muy amable, cuídense. Muchísimas gracias al doctor Jorge Acosta. Nos vamos a ir nosotros a un pequeño corte en este momento y volvemos. Y yo con mi garganta que me muero. Deja de tomar cerveza de jugar carnaval. Por favor. Volvemos. Volvemos entonces acá a estudio. Creo que nos visita un amigo por ahí, no sabemos quién. Nos acaban de mover las plantas del estudio, el backing. Parece que están recogiendo algunas personas sus pasos, esperemos que no. Pero bueno, nosotros con el mismo ánimo de siempre, invitándoles a que nos sintonicen por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Esperamos que estén disfrutando de un buen desayuno con un buen cafecito para que levanten esos ánimos y nos puedan sintonizar porque tenemos novedades. Lo que dijo el doctor Acosta es importante resaltarlo. Constituyente, dice él, para salir de esta grave situación institucional que hoy acontece en el país, en todos los ámbitos, en el ámbito electoral, en la justicia y en el ejercicio de controlar las instituciones públicas. Una crisis de independencia, ¿no? Sí, de independencia de poderes. Pero sabes más que yo creo, porque a la final puedes discutir, ¿no? Una agenda, un proyecto político, se puede discutir, puedes entender institucionalmente que hacia esos objetivos como Estado y como nación tenemos que transitar, pero yo creo que aquí lo que prevalece, Carlita, son los intereses. Exactamente. Vemos a instituciones ¿no? completamente politizadas que responden a partidos políticos, que responden a coyunturas, que responden a intereses económicos. Entonces yo creo que eso es grave porque no permite una autonomía relativa del Estado y por ende el Estado no piensa en la universalidad de los derechos, de garantizar los derechos de los ecuatorianos, sino en la particularidad de ciertos privilegios, de ciertas élites empresariales y económicas. Así que bueno, yo lo que sí pediría y pido, creo que pedimos todas las ecuatorianas y los ecuatorianos, es que sea lo que sea, se determinen los responsables de todos estos procesos, que no solo digamos, bueno, ya llegamos a las elecciones y después nos olvidamos, como en muchas otras cosas, sino que se digan quiénes son los responsables, como hablábamos hace un momento justamente sobre las papeletas, por ejemplo, mal impresas. Queremos que se haga la segunda vuelta, pero también queremos responsables. Son 6 millones de papeletas mal impresas que al final es dinero de las y los ecuatorianos. A eso se suma este reconteo, los gastos en los que se va a volver a incurrir, este culebrón que siempre hemos insistido en esto, que transita en el ámbito electoral e institucional del país, que si es merengue, que no es merengue, que si es merengue, que no es merengue, y a la final los grandes perdedores de esta situación somos los ecuatorianos. Así es. Pero sin más preámbulos, vamos nuevamente con nuestro pajarito azul, el que más le gusta a la Carlita Coronel. Échele, Carlitos Minango, para ver cuáles son las principales tendencias en Twitter.
Volvemos. Seguimos con nuestro querido Larry en Twitter y hablábamos al inicio de nuestro programa sobre la crisis sanitaria, sobre las vacunas, la compra de insumos, esto, ¿no? la compra de las la pruebas. Corrupción en América Latina. Hay que hacer un gran paper que diga la corrupción en América Latina. Yo creo que el principal factor de la corrupción no son los gobiernos, no es el sector privado, no son los políticos, es nuestra cultura. Si no cambiamos esta cultura, lamentablemente vamos a vivir una debacle institucional permanentemente. Y así nos dice también un Twitter de El Espectador, dice: la canciller de Perú, Elizabeth Astete, se convirtió en la segunda ministra de ese país que sale del cargo como consecuencia del escándalo por haberse vacunado contra el COVID-19 de manera anticipada. Parece que le asesoró el ministro Ceballos. Y decía, el ministro Ceballos y el presidente de la República, ya lo decían Lenín también Moreno. nuestros compañeros de Punto Noticias de la mañana tratando justamente este tema, y decía Alexis, el señor ministro de Salud, el señor ministro Ceballos, es el gran ausente en estos momentos. Nadie sabe dónde está, no sabemos qué ha pasado, ni él ni la señora vicepresidenta tampoco. Es decir, nos sentimos como abandonados. Sí. Estamos sin autoridades, sumidos en sin el abandono. Respuestas. Al parecer, la única vacuna que es certera, que fue administrada, es a la mamá del señor ministro. Es la única que se ha visto. Lo único realmente que sabemos es que la mamá del ministro va a poder subsistir un buen tiempo porque tiene su vacunita. Así es. Algunas élites empresariales, panas de este gobierno, también van a poder subsistir porque tienen su vacunita. Quizás se van a poder reactivar económicamente. Pero esas son las paradojas de este país, del país que hoy por hoy nos demuestra que está expulsando en vez de incluir a la gran mayoría de ecuatorianos. Por supuesto, así que sí exigimos transparencia y sobre todo dónde están las vacunas, que ese ha sido además la gran tendencia en redes sociales este feriado, en este fin de semana, donde todas las cuentas de ciudadanos y ciudadanas del país se han unido a este hashtag ¿dónde están las vacunas? Y eso nos preguntamos todos. Parece, Carlita, y lo digo también en función de un estudio que se ha realizado a partir de una fundación que depende de la Organización de las Naciones Unidas, parece que la corrupción hoy por hoy en el Ecuador y en algunos países de América Latina que transitan por esta ideología, esta política que se ha calificado como neoliberalismo, ha institucionalizado la corrupción. Ya no es un hecho aislado, sino que tiene una característica institucional la corrupción. Recordemos que, los casos de corrupción en torno a la salud, a la venta de insumos médicos, la vinculación incluso de la familia Bucarán a este problema de corrupción en cuanto a la venta de estos insumos médicos, yo creo que también devela que la Fiscalía no se activa con la misma rapidez y eficiencia que en otros casos que tiene que ver con alguna tendencia ideológica específica, y lo digo por lo del Ejército de Liberación Nacional, por este cotejamiento de datos que hubo entre Fiscalía de Colombia y Fiscalía de Ecuador. Para eso sí tienen sentido de la urgencia, pero para estas cosas... Nos habría gustado que así también se reúnan en el caso de nuestros 3 colegas periodistas que fallecieron del diario El Comercio. Así nos hubiera gustado que tuvieran esa rapidez, esa celeridad, esa cooperación entre las fiscalías de Colombia y de Perú. Sin embargo, los familiares, y creo que nosotros del pueblo ecuatoriano también seguimos esperando respuestas sobre ese caso. Oiga, Carlita, fue rapidísimo. Oiga, Carlita, ¿y usted quiere escuchar una paparrucha? Porque a mí me pareció ni siquiera una cereza. Un pastel entero me pareció este tuit. Esos de 3 pisos. Sí, uno de 3 pisos, 4, 5 con harto colores, merengue. Con harto merengue, con chocolate. Usted póngale lo que le guste, pero es un pastelón el que se mandó el primer mandatario, que bueno, de mandatario poco y de primero también muy poco. Escuchemos lo que nos dice el señor Lenín Moreno. Me preocupa suspensión de la sesión del CNE de esta noche. El compromiso de actuar con seriedad y sensatez hacia el país requiere transparencia y sentido de oportunidad en su pronunciamiento. He dispuesto a Finanzas, al Ministerio de Finanzas, a atender requerimientos de recursos si fuese necesario. Fíjese usted, ¿por qué una paparrucha? A ver, usted, Carlita, con toda esa sapienza, con esa calidad en el análisis, ¿por qué considera usted que esto es una paparrucha? Es un fuera de lugar, es un offside, pero terrible. No entendió lo que hoy por hoy está viviendo el país y no entiende ni siquiera cuáles son sus competencias como presidente. Sí, no entendí, no, o sea, metió al Consejo Nacional Electoral con el Ministerio de Finanzas
Y es como tratar de dar órdenes desde lejos, ¿no? Claro, primero se ve una clara vinculación de los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder electoral. Son dos poderes completamente distintos, son dos funciones, la Constitución habla de funciones, no de poderes. Son dos funciones completamente independientes. Al presidente de la República no le tiene por qué preocupar la situación electoral del país. Al presidente de la República le debe preocupar, o debe ser su prioridad, la salud, la educación, el tema de telecomunicaciones, todo lo que está dentro de sus competencias, el ejercicio de su política pública para cuidar a la ciudadanía. Debe ser una preocupación para el presidente de la República pronunciarse al respecto de las vacunas que algún momento ofreció. Y no solo pronunciarse. Por lo menos, digo, ¿no? O sea, por lo menos, pronúnciese. Bueno, por lo menos aparecer. Si a la final ya se repartieron las vacunas, por lo menos pronúnciese y diga, mire, esto está sucediendo con las vacunas, por lo menos, no sé, de refilón, métanos una mentira más y díganos algo, pero no nos tenga así a la expectativa. Mientras a él le preocupa las elecciones, hay miles de ecuatorianos que han muerto con esta sindemia, con esta pandemia, y hay millones de ecuatorianos que están en el desempleo y sin ningún tipo de protección por parte del Estado. Esas son las preocupaciones del primer mandatario. No si la elección se realiza o no se realiza, si necesitan presupuesto, bueno, eso ya será competencia del tema de financiamiento, pero no le tiene por qué preocupar el desarrollo de la contienda electoral, al menos que algo tenga algún interés. Algo deba o algo esté por ahí como un interés medio camuflado, medio camaleónico, como siempre lo decimos. Sí, tratando también de opacar, no opacar, sino de aplacar un poquito los ánimos de los ciudadanos contra el mandatario, porque obviamente no tiene mucho el agrado de los ciudadanos y ciudadanas, tratando de mandar un tuit ahí como de preocupación. Pero al parecer ya a este punto, mi estimado señor Lenín Moreno, creo que todos estamos esperando el 11 de abril para que ya se pueda tener un nuevo gobierno. Creo que se evidencia incluso en la participación que tuvo la gente en estas elecciones. Por supuesto. ¿No? Bastante participación por parte de la ciudadanía, pero avancemos, sigamos metiéndole leña al fuego, porque esto está que se calienta, Carapaz. Vamos a ver qué nos ofrecen las principales tendencias de Twitter. También tenemos un comunicado, pues bueno, dentro de este entramado político electoral, tenemos un comunicado y un tuit del señor Fabricio Vela, en el que dice: nuevo comunicado de Guillermo Lasso, el candidato de Creo insiste en que Yacu Pérez se extralimitó en el acuerdo previo y que no cabe un recuento en provincias donde triunfó el aspirante de Pachacutic, salvo que la intención sea dilatar y caotizar el proceso. Eso es lo que conocemos. De todas formas, como ustedes saben, el día de ayer a altas horas de la noche, 8:30 de la noche empezó, ¿no? Prácticamente en un horario por fuera del interés público. Digo interés público porque al día siguiente todos se reincorporaban a sus actividades, ¿no? Entonces la idea era poder seguir y monitorear a primera hora lo que sucedía. Pero en un horario bastante particular hubo una sesión por parte del Consejo Nacional Electoral. Y ahí se anunció que solo se iba a dar paso al reconteo en la provincia del Guayas y otras 16 provincias que al final quedaron en entredicho. Digo esto porque no ha existido un pronunciamiento recontraoficial o recontraconfirmado sobre la situación que hoy acontece en el Consejo Nacional Electoral. Lo que establece la ley son 15 días exactos para que exista un pronunciamiento por parte de las autoridades y ya se declara al segundo contendor del señor Andrés Arauz. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede y claro, justamente como se dice ya en este tuit, salvo que la intención sea dilatar y caotizar el proceso. Lo dice es merengue. Lo dice así nuestro querido Fabricio Vela y nosotros creo que estamos completamente de acuerdo. Sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que el día, como se decía también, esperemos que el día de mañana nos salgan ahora con otra cosa, probablemente salga otro candidato o digan, no, o sea, ni saben, nos unimos, vamos a ir los dositos juntitos. Otra vez, nos arrepentimos, ya nos volvimos a reconciliar y ahora sí vamos a ir juntos. De todas maneras, recuerden, ciudadanos y ciudadanas, ustedes tienen el poder en su voto, así que el 11 de abril se darán las votaciones, la segunda vuelta. Vamos con un video, ahora sí queremos que lo miren quienes nos siguen a través de YouTube y escuchemos quienes están con nosotros en la frecuencia FM, en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Escuchemos lo que tenemos para ustedes y regresamos con el análisis.
esta campaña del temor, ¿no es cierto?, de que vamos a hacer Venezuela, de que vamos a hacer esto, este otro, que la desdolarización, esa la llevó Lazo, y no funcionó, y no funcionó. Y no funcionó. Que la gente tiene que entenderla, pues. Sí, pero no funciona electoralmente. Electoralmente no funciona. O sea, o la plantearon mal, o la plantearon a destiempo, como sea. O se votó rápidamente, o no la manejaron bien. El país, y perdón, no quiero ser peyorativo, no empieza ni termina en San Borondón. Lo dice Juan Carlos Calderón, ¿no? No termina en San Borondón y tampoco comienza en Cumbayork. Así es. Como se dice, hay una fanpage en la que se articulan intereses, castas, clases sociales. I love Cumbayork, desde donde parece que se operativiza, ¿no?, todo lo que sería este entramado y este juego político por parte de algunas personas que consideran que el Ecuador es una hacienda y les pertenece. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que fue muy claro. Calderón me parece que se pegó el tiro al pie. Y es bueno, es saludable que hayan cometido este error y que de alguna forma evidencien que dentro de esta campaña sucia estaba Guillermo Lazo y estaban los intereses de una élite bancaria y empresarial de este país que considera al país como una hacienda, valga la redundancia. Así que recordemos entonces, señores y señores, que nosotros tenemos, como les decíamos, el poder de elegir este 11 de abril, pero también tenemos que estar ahí, vea, ojo de chícharo, todo este tipo de acontecimientos. Y a propósito de lo que mencionas, hacer una alusión al video también con evidencia, con datos, con cifras, para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Cuando nos hablan de desdolarizar la economía, uno tiene que preguntarse con sentido común, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué en la práctica ellos dicen que el contendor, en este caso Andrés Arauz, pretende desdolarizar la economía, si son ellos que tienen bancos, que tienen influencias, que tienen intereses económicos y políticos, los que sacan los dólares al extranjero, a financiar quizá el desarrollo de países extranjeros? Entonces pregúntense cuánto sacó el Banco de Guayaquil en junio del año anterior, cuánto han sacado las instituciones financieras en junio del año anterior. Cifras no oficiales hablan de 800 millones de dólares. Cifras oficiales del Banco de Guayaquil hablan de 200 millones de dólares. Entonces, eso dice muchísimo. Eso, Andresito, como para que todos entendamos, quiere decir que es dinero que ya no circula en el país. Efectivamente. Es dinero que ya no está entre nosotros y está afuera, está en otro país, está en otro banco, está generando intereses, divisas, etcétera, etcétera, en otro lado. Eso es lo que significa sacar el dinero del país. Es como para que todos nosotros podamos entender, porque a veces incluso nos podemos hacer un poquito de bolas cuando no tenemos conocimiento claro de ciertas terminologías económicas. Entonces, también está en nosotros, justamente como dice Andrés, ir desmenuzando poco a poco qué significa este tipo de palabras, para no seguirlas repitiendo. Por supuesto, tiene toda la razón la morocha. En ese sentido, entonces, vale preguntarse, ¿quién realmente pretende la desdolarización de la economía ecuatoriana? ¿Los que sacan las divisas al extranjero a financiar la actividad económica de otros países o los que pretenden fortalecer la industria nacional para que las divisas queden acá, exista circulante y se pueda reactivar la economía? Eso nada más, queridos oyentes, queridos amigos y amigas, como siempre lo decimos, ustedes tienen las conclusiones. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Mañana con un tema también sumamente importante, así que les pedimos que nos acompañen y se queden como siempre con la programación de Pichincha Universal. Andrés Durán, Carla Coronel, se despiden. Hasta mañana. Nos vemos, que tengan excelente jornada. Hasta una próxima.